Buenas tardes, hermanos. Vamos a reflexionar hoy sobre un texto que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente, del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El día de Pentecostés era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua y celebraba las primicias de la cosecha del grano, del trigo. En los rituales judíos de aquel tiempo, la primera gavilla que se recogía, gavilla de cebada cosechada, era presentada a Dios en la Pascua. Pero después, en el día de Pentecostés, las primicias de la cosecha del trigo, que era un poquito más tardío, eran presentadas a Dios. Así que el día de Pentecostés se llamaba también el día de las primicias. Eso lo podemos ver en Números 28, versículo 26. La tradición judía también enseñaba que el día de Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel. Los judíos a veces llamaban el día de Pentecostés con el nombre del gozo de la ley. En el día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, Israel recibió la ley. En el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, la Iglesia recibió el Espíritu de gracia en plenitud. Los discípulos, después que ascendió Jesús, tuvieron que esperar 10 días para ver descender el Espíritu Santo donde ellos estaban, en el aposento alto. Ellos habían visto y sabían del poder del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús. Había visto los milagros, las maravillas. Y también a través de sus propias vidas, cuando Dios le dio órdenes concretas y puntuales, ellos también pudieron manifestar el poder de Dios por el Espíritu Santo. Pero este bautismo que tenían que esperar, no sabían ciertamente cómo iba a ser, ni en qué forma determinada, ni cuándo. Y la verdad es que fue algo inesperado, tanto en el momento como en la forma, aunque alguna idea podían tener ellos, puesto que en el Antiguo Testamento hay varias referencias al Espíritu. En Génesis 2:7 habla del Espíritu de Dios como el aliento de Dios, el soplo de Dios hacia la vida del hombre creado. En Ezequiel, también Ezequiel 37, versículos 9 y 10, nos habla del Espíritu de Dios como el aliento, el viento de Dios que se mueve sobre los huesos secos. El Espíritu de Dios que viene y sopla sobre los huesos secos de Ezequiel y los devuelve a la vida y los llena nuevamente de vigor y de fuerza. Incluso Jesús también habló del Espíritu como viento. En Juan 3, versículos 6 al 8, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Pues el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que algunas referencias tenían para poder pensar de qué manera iba a venir el bautismo del Espíritu Santo sobre sus vidas. Bueno,
en estas líneas que hemos leído, ¿verdad? Vemos el mover del Espíritu Santo y podemos ver varias cosas de cómo se mueve el Espíritu Santo. La primera es que de repente, que a veces Dios se mueve así, de repente ocurren las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Otra es que cuando ocurre algo del Espíritu hay un ruido, realmente hay un estruendo, es algo real que oyeron con sus propios oídos los que estaban ahí. También lo que vemos es que viene del cielo, no es un movimiento de la tierra, no es algo creado o manipulado aquí, sino que viene de Dios mismo. Y también lo que vemos es que es un viento, algo que tiene que ver con fuerza, violencia, ¿no? Es un viento recio, así que está lleno de fuerza y viene con gran poder, porque lo que viene del Espíritu es con gran poder. Pero hoy nos vamos a centrar en la palabra viento, este soplo, esta fuerza de Dios que dice que vino el Espíritu Santo como un viento recio. Todos nosotros nos hemos impresionado alguna vez de un día de viento, ¿verdad? Hemos visto quizá un pequeño huracán o un viento fuerte donde dobla los árboles, ¿verdad? Y nos quedamos impresionados viendo ese poder. No vemos al viento, el viento es invisible, pero vemos lo que hace, ¿verdad? Y el poder manifestado que eso trae. El viento no puede ser visto, pero sí sentido. Y a veces lo sentimos como una caricia sobre nosotros, a veces como algo fuerte que nos quiere arrastrar, o potencialmente también a veces destructivo en su máxima fuerza, derribando árboles o tejados de casas, etc. El viento es esencial. En el pasado, los barcos que pudieron ir de un lado a otro, eran movidos por el viento, ¿verdad? Con mucha facilidad, a través de las enormes velas que desplegaban. Entonces el viento empujaba esas velas y así eran movidos. Así que el mundo fue explorado y conquistado por hombres que zarparon y viajaron alrededor del globo, alrededor del mundo, entre los mares, dirigidos por la fuerza del viento. De hecho, si el viento no soplara, no habría movimiento, las aspas de los molinos no se moverían, la producción de energía que a través del viento obtenemos, cambios de nubes de un lugar a otro, limpieza de la polución y la contaminación en los aires. Todo eso son cosas en las que el viento es necesario. El viento no puede ser visto, pero sus efectos pueden ser sentidos y oídos. Igual que con el Espíritu Santo. No podemos verlo, pero podemos sentir los efectos de su presencia y su poder. En el día de Pentecostés, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, esperando la promesa del Padre que Jesús les había prometido. Y mientras esperaban, de repente vino del cielo un estruendo. La palabra de repente conlleva la idea de que algo los tomó por sorpresa, algo los cogió como desprevenidos, ¿verdad? La palabra estruendo es la misma palabra que es usada en Lucas 21:5 para describir el rugir ensordecedor del mar cuando está en pleno auge y fuerza. Lucas comparó este estruendo del cielo con un poderoso viento. Cuando vino este estruendo del cielo, dice que era fuerte como el rugir del mar, algo muy notorio que no pasó desapercibido.
Esto significa que cuando el Espíritu fue derramado, no fue algo tranquilo, fue algo que vino con ruido, fue fuerte, fue impactante y fue bien sentido en aquellos que estaban presentes. Así como el viento mueve barcos, suministra energía a los motores, mueve molinos, dispersa la polución de la tierra. Cuando el Espíritu vino el día de Pentecostés, Él liberó poder suficiente para transformar a 120 discípulos en una fuerza poderosa de Dios. Él liberó poder suficiente para llenarlos de energía del Señor, para llenarlos de fuerza, para hacer algo en ellos que en ese momento no estaba hecho, no tenían. Algunos que tuvieron miedo anteriormente, el miedo se les quitó y fueron valientes en ese momento, fueron arrojados, ¿verdad? Y pudieron hablar con denuedo, con poder, con vitalidad, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Cuando Dios formó al hombre, lo formó perfectamente, pero el hombre no tenía aliento en sus pulmones, no tenía el aliento de vida hasta que Dios sopló sobre él. En Génesis 2 podemos ver esto que estamos diciendo. De igual manera, cuando la iglesia estaba reunida el día de Pentecostés, no había poder en ellos hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Con ese estruendo fuerte explotó sobre el aposento alto donde estaban reunidos algo que no habían vivido en el tiempo del Maestro, en el tiempo de Jesús. Jesús les dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu sobre vosotros. Ese poder de Dios vino sobre esos 120 discípulos que estaban reunidos ahí en el aposento alto. Y ellos se volvieron una poderosa fuerza en el nombre del Señor. Cada uno de ellos fue investido de poder a través de esa aparición del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sopla y cuando el Espíritu Santo se mueve, trae cambios a la vida de los hombres y de las mujeres escogidos por Dios. Suministra energía sobrenatural a aquellos que han aceptado a Jesucristo, a aquellos que se han arrepentido y han venido a los pies de Jesús. El Espíritu Santo suministra lo que ellos van a necesitar para vivir su vida cristiana con poder. El Espíritu Santo nos imparte y nos reviste de su poder para hacer lo que en lo natural no podemos hacer por nuestra propia cuenta. El Espíritu Santo nos reviste de poder para que no estemos limitados a nuestras debilidades, no estemos limitados a nuestra carne en ese sentido. Así que Él hace todo lo que tú y yo necesitamos para que podamos vivir la vida poderosa de Dios en esta tierra. Necesitamos el viento sobrenatural del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos nosotros, sin excepción, lo necesitamos. Esta venida y esta llenura del Espíritu Santo fue tan buena, tan poderosa, tan especial, tan esencial para la obra de la comunidad cristiana en aquel tiempo, que Jesús dijo que era mejor o era necesario que Él se fuera. O sea, iba a ser tan bueno lo que iba a venir, que Jesús había dicho, es necesario que yo me vaya, es mejor que yo me vaya,
Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Jesús estaba en medio nuestro como un ser humano, aún siendo Dios, pero el Espíritu Santo vendría y estaría en cada hombre y cada mujer. Jesús podía estar ahora en un lugar a la vez, siendo en forma de hombre, pero el Espíritu Santo, siendo que venía en forma de Dios, invisible, celestial, podía estar en los corazones de todos los seres humanos, de todos los hombres y todas las mujeres que confiaran y aceptaran en Jesucristo como Salvador. Dios daría la promesa a cada uno que creyera en Jesús. Por eso Jesús dijo que era necesario, que era mejor, que Él se fuera, porque así Dios mismo, Él mismo, estaría en cada vida, guiando cada hombre, cada mujer y extendiéndose por toda la tierra. Él dejó la tierra corporalmente, murió, resucitó, ascendió. Y cuando ascendió les dijo que esperasen ahí hasta que viniese el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y el Espíritu Santo vino y los bautizó y los llenó de poder. Ese poder que los movió para evangelizar y para dar sus vidas, por entero al Señor Jesús. Estuvieron dispuestos a través de ese poder del Espíritu, no solamente a predicar, sino también a dar su vida, o sea, a morir por el Maestro. Muchos de esos discípulos fueron muertos, fueron matados, fueron violentados físicamente, fueron agredidos, pero ellos no se volvieron atrás. Prefirieron morir como mártires, pero no volverse atrás del camino que habían comenzado. Porque cuando el Espíritu Santo viene, esa experiencia es tan real, ese creer en Cristo toma tanta vitalidad que es imposible luego volver atrás. Mis hermanos, necesitamos la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. En este tiempo la necesitamos tremendamente. Que el Señor nos ayude y nos dé vitalidad y fuerza a través de la sobrenaturalidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios les bendiga y estamos viéndonos pronto. Bendiciones.